Buenas tardes, mi nombre es Wilfredo Aguilar. Estoy transmitiendo la palabra del día. Ella ahora es que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Jesús nos redimió, nos compró con su sangre y nos redimió de la maldición de la ley. Qué bien se siente, qué bien se siente saber que quitarnos esa responsabilidad de los hombros, de que no tenemos que cumplir la ley. Es importante, la ley es importante. Desde el momento que Dios creó a Adán y a Eva, les dio la ley y les dijo, no coman del árbol del bien y el mal. Les dio automáticamente la ley, le dio la ley a Adán. Adán vivió en el jardín, y conforme vivió, guardó la ley. Guardó la ley y llegó el tiempo donde Dios miró que no era bueno que él estuviera solo. Le iba a ser una compañera, a un compañero a través de los animales, pero vio que no era algo correcto, o que no tenía, en su sabiduría no tenía sentido. Entonces se le ocurrió una idea de hacer a Eva de la costilla de Adán, y creó a la mujer de Adán, y eso le pareció genial la idea a Adán. Ahora ya eran dos personas en el jardín, viviendo bajo los mandamientos de Dios, el mandamiento de Dios, porque era solo uno: no comer del árbol del bien y el mal. Y vivieron con ese mandamiento por años. Dice Génesis que cuando Adán tuvo con Eva a Set, que Set era el reemplazo de Abel, y del hermano de Caín, que Caín mató por celos. Cuando Adán y Eva tuvieron a Set, eran 136 años. Esa es pura especulación, pero podría ser que Adán y Eva vivieron guardando la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios, por unos 40, 80 años, no se sabe, pero sí vivieron un tiempo guardando la ley de Dios. Llegó un momento donde el diablo tentó a Eva a través de la serpiente, y Eva falló, dejó de cumplir la ley. Vino a Eva tentó a Adán, y Adán falló también, dejó de cumplir la ley. Entonces el mundo entra un caos. En el mundo entra la muerte, el pecado, y empieza una creación caída. Empieza a ocasionar problemas en el mundo. Entonces la ley de Dios es un orden. Es un orden donde Dios funciona, donde Dios, para que Dios pueda hacer cosas, para que Dios bendiga. Es un orden de Dios. Ahora, lo importante es esto. Dios siguió trabajando, tratando de redimir. Él tenía un plan, desde el principio tenía un plan de redimir al hombre de su caída, porque él sabía del principio al fin. Entonces, llegamos al tiempo de Moisés. Moisés liberta al pueblo de Israel. Ustedes pueden leer la historia en el libro de Génesis. Liberta al pueblo de Israel. Israel ahora tiene la oportunidad de restaurar al mundo otra vez para Dios. Tiene la oportunidad, a través de los 10 mandamientos, de restaurar al mundo, que el mundo vuelva otra vez como Adán y Eva, a vivir en comunión con Dios, en armonía con Dios. Pero resulta que antes que Israel recibiera los 10 mandamientos, Israel ya había quebrado el primer mandamiento, haciendo el ídolo de la vaca. Y Moisés tuvo que quebrar las leyes. Entonces no pudieron. Israel nunca ha podido. Por eso la Biblia es clara y enfatiza: sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca vas a poder agradar a Dios a través de la ley. Solo hubo una persona que lo logró,
Y ese era Dios mismo. Ese era Dios mismo. No había. Esa es una de las pruebas de que Él era Dios. Porque Él agradó a Dios, cumplió la ley. Y entonces eso es una buena señal de que él era Dios. Y cuando uno lee el libro de Juan, esa es toda la idea de Juan. Comprobar por el medio del libro, de lo que él escribe, a través de sus experiencias, de lo que él oyó, de lo que él vio cuando estaba caminando con Cristo, que Jesús era Dios. Esa era toda la idea de Juan. Probarle a los judíos primeramente que Jesús es el Mesías, que Jesús es Jehová de los ejércitos, encarnado en carne. Y que al creer en el nombre de Él, uno tiene vida eterna, uno tiene salvación, uno es hijo de Dios. Entonces, esa era toda la idea de Juan, al escribir el Evangelio de Juan. Entonces, pero a Dios le plació revelarle el Evangelio de la gracia a Pablo. Y entonces ya ahora tenemos en las cartas de Pablo un sistema bien hecho de cómo la fe y la ley son totalmente diferentes. Son dos sistemas diferentes. No son compatibles. Uno dice haz y el otro dice cree. El que hace trata de hacer, pero al final va a fracasar. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca cree que existe. Entonces, vamos a ver cómo hay una cosa que, entonces, conforme la recompensa de tener la ley, de tener los mandamientos de Dios, es de que Dios bendice. Por eso dice, el que cumpla la ley, Dios lo va a bendecir. Ahora, el que no cumpla la ley, no es el que escucha la ley, o el que sabe la ley, no, es el que hace la ley. El que hace la ley, Dios lo va a bendecir, pero el que no hace, aunque sepa, aunque escuche, Dios lo va a maldecir. Entonces ese es el punto en donde últimamente todos caen en esa maldición. Es bien peligrosa. Porque si no cumplen, y dice Pablo, y Pablo ahí relata en Gálatas 3, de que aún en lo más mínimo, si no cumple uno eso, aunque haya cumplido lo demás, uno fracasa todo y está bajo la maldición. Entonces hay dos cosas, la bendición y la maldición, pero la bendición solo viene no para el que escucha, no para el que oye, sino para el que hace, para el que cumple. Y entonces ahora es lo contrario de la fe. Porque eso es lo que vamos a ver, cómo Dios nos libertó. Si se siente bien saber de que Dios nos compró y nos redimió de la maldad. No de la maldad, de la maldición. De la maldición. Nos compró a través de su sangre, nos compró y ahora su sangre nos hace dignos. Es cuando tú escuchas que la sangre de Cristo te compró, que la sangre de Cristo quitó tus pecados, ahora no vas a hacer, ahora estás escuchando. Y cuando tú escuchas, crees. Y cuando tú crees, entonces se te cuenta como justicia. Entonces no es por lo que tú haces. Y después de entrar. Ahora, la cuestión es esta: que si esto sucede, entonces significa que ahora no estás bajo maldición, si ahora estás bajo una bendición de Dios. Ahora estás bajo vida. El pecado tú estás muerto al pecado y a la ley de Dios. Al pecado y a la ley de Dios. Y puedes ver mis otros videos donde he hablado de la muerte al pecado y a la ley de Dios. Pero ahora nos vamos a enfocar en la maldición, que significa que si tú fallas, si no cumples algo, si no estás correctamente, Dios no te va a aprobar. Si Dios no te aprueba, Dios no te va a bendecir. Y si Dios no te bendice, lo que está sobre ti es una maldición. Y de esa maldición Jesús nos redimió. Es importante que tú, como dice los salmistas, sila, que hagas un pause. Pienses, medites en eso. De que Dios te redimió de la maldición a través de Cristo Jesús. Vamos a leer el versículo
versículo 13 de la introducción. Dice, Cristo no redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que cuelga de un madero. Ahí se hizo su cuerpo, la maldición cayó sobre su cuerpo, porque él absorbió toda nuestra maldición. Jesús absorbió toda maldición que venía para ti y venía para nosotros. Entonces ahora a través de su cuerpo somos libres de toda maldición. De su sangre nos hace justos, rectos delante de Dios. Dice que el versículo 3, el capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vais a terminar ahora en la carne? ¿Habéis padecido tantas cosas en vano? Si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír por justicia? Entonces, desde que empieza Pablo a escribir, uno se da cuenta que hay una dinámica entre la ley, entre hacer y oír. Los Gálatas estaban teniendo éxito al oír el evangelio de Pablo. Estaban teniendo éxito, el Espíritu Santo los estaba bendiciendo, miraban el poder de Dios manifestarse en sus vidas. Pero llegó un momento donde entraron gentes que empezaron a hablarles de un evangelio mixto. Empezaron a decirle a los judíos, de seguro eran judíos mesiánicos. Judíos mesiánicos significa que son judíos y creen que Jesús es el Mesías. Pero no paran ahí. Ahora, ya que dicen, ok, ustedes Gálatas están siendo bendecidos, ustedes eran gentiles, ustedes no conocen de la raíz, ahora es tiempo que regresen a sus raíces. Regresen a sus raíces. Es tiempo que observen la ley y que guarden la ley de Moisés. Y los estaban convenciendo a que se circuncidaran, que era algo de la ley. Entonces Pablo les dice, ¿ustedes qué están haciendo? Y les hace el contraste entre el hacer y el creer. Y les dice, si ustedes quieren guardar la ley, ustedes han caído de Cristo, han caído de la gracia, han caído del favor. Por eso es que Adán y Eva vivieron bajo la ley, no vivieron bajo la gracia. No experimentaron la gracia de Dios, vivieron bajo la ley de Dios. Desde el momento y cuando comieron del árbol de la vida, del árbol del bien y el mal, solidificaron, cayeron de la gracia. Cayeron de la gracia en el sentido de que no cayeron de la gracia, sino pecaron, cayeron de la ley, cayeron del favor de la ley. Ahora estaba sobre ellos una maldición, y la maldición era que ahora eran condenados a muerte. Iban a morir y eventualmente murieron. Tardaron mucho tiempo, pero murieron. Murieron primeramente espiritual y después murieron físicamente. Entonces esa era la maldición. Pero ahora en Cristo Jesús cumplió la ley por nosotros. Él la guardó al pie de la letra, porque la ley no era solo algo, Jesús lo probó. La ley no era solo algo en que uno no hiciera físicamente, también incluía lo mental. Entonces, como decía, un adulterio no es solamente hacerlo físicamente, sino si lo haces con tu mente, adentro de tu mente, aunque nadie te ve, ya lo hiciste, es un adulterio. Entonces la ley es más tremenda de lo que los fariseos trataban de guardar. Ellos, mientras que no fueran capturados en pecando, ellos estaban bien entre lo que ellos pensaban. Por eso fue fácil cuando Jesús les dijo, el que no haya cometido pecado de vosotros, arroje la primera piedra. Y eso significa
que estaban queriendo apedrear a alguien que físicamente la habían encontrado en adulterio. Entonces, cuando Jesús le dice el que no haya cometido un pecado, entonces los orgullo no solo de algo físico que hayan hecho, sino de algo que solo en sus mentes conocían. Y desde el más mayor hasta el más menor, todos se fueron. No pudieron condenar porque en la ley nadie se perfecciona. Si tú vives bajo la ley, en un punto vas a fracasar. Aunque sea que fracases en un punto, ya se derrumbó todo. Sí, entonces, la ley así es de estricta. Entonces nadie pudo cumplir la ley. La ley de Moisés, la ley de Dios, cuando Dios creó a Adán y Eva, que eran perfectos, los cumplieron la ley. Cumplieron la ley, pero llegó un momento donde ellos fallaron. Ahora Israel iba a intentar guardar la ley y a cumplir la ley y fracasaron antes de que se las dieran. Antes que se las dieran. Y esa era la oportunidad para que el mundo fuera restaurado de donde había caído Adán y Eva. Ahora Cristo guardó la ley. Ahora Cristo guardó la ley. Ahora es tiempo de restaurar al mundo, de decirle, Cristo quita tus pecados a través de su sangre. Y si el mundo cree eso, el mundo es salvo. Entonces, por eso es la oportunidad de predicar el evangelio a toda criatura, para que el que creyere en su nombre, creyere que Jesús salva, que Jesús cumplió la ley, que Él la guardó, entonces obtener el beneficio de ya no estar bajo una maldición, sino estar bajo la bendición de Dios. Entonces uno, aunque no quiera guardarle los mandamientos, por creer en Cristo Jesús, automáticamente uno guarda los mandamientos de Dios. Automáticamente, porque uno está bajo Cristo, está en Cristo. Entonces esa es la idea de Dios. Que tú y yo creamos que es más, dice la palabra que Dios nos mira muertos. Nosotros ya estamos muertos a la ley, al pecado. Fuimos muertos en su muerte. Dios nos mató. Fuimos crucificados con Cristo, enterrados, y ahora resucitamos. Por eso es una ley, la ley y el pecado. A nadie que esté muerto se le acusa de no guardar la ley, de no cumplir la ley. A nadie que esté muerto, tú no vas a ir al panteón y decir, vamos a ver cuántos mandamientos has cumplido. Vamos a ver si estás cumpliendo la ley de Dios. No, esa persona está muerto. Ya no tiene la ley y el pecado, ya no tienen acceso a esa persona. Ya están muertos. De la misma manera, tú y yo morimos bajo la ley y el pecado a través del cuerpo de Cristo. Y ahora su sangre nos quita de los pecados. Nos limpió los pecados. Esto es buenas noticias. Y conforme tú haces la transición de lo como estabas antes a esta nueva luz, de salir de la oscuridad a esta luz del evangelio de Dios, entonces vas a experimentar la bondad de Dios, el amor de Dios. No es fácil, pero Dios te va a ayudar. Dios te ha mostrado su favor, revelándote el evangelio de la gracia, el evangelio de su amor, su voluntad, su plan. Y ahora estás en la gracia de Dios. Dios te va a ayudar, te va a revelar a través de su palabra el evangelio de la gracia, el evangelio que dice, tú ya cumpliste la ley en Cristo. Cristo la cumplió por ti. Ahora solo estás creyendo en Cristo. Ahora vives por fe. Nadie que quiera, por muy bueno que se crean, que quiera cumplir la ley, la van a cumplir. Porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la ley no te da fe. La ley es lo contrario de la fe. La ley dice, haz. Tú haz. Pero la fe dice, cree. Cree que Jesús hizo. Cree que Jesús cumplió. Cree que Jesús te da la vida. Cree. Oye y cree. Mira y cree. Esa es la gracia de Dios. La ley es haz tú con tu esfuerzo. Esfuérzate. Haz. Pero esa fe, esa no te va a llevar a la salvación, a la vida, porque solo en Cristo hay vida.
Por eso Jesús vino, murió, pagó el precio de la ley. Le pagó a Dios lo que le debíamos. Dios se hizo más rico por nosotros. Cada uno de nosotros. Cuando Jesús pagó en la cruz del Calvario, su sangre se derramó. Su sangre es más preciosa que cualquier otra cosa que te puedas imaginar. Así que esa es la bendición de este día, que Jesús te compró con su sangre y te redimió de la maldición de la ley. Tú ya no estás viviendo bajo la maldición de la ley. Tú no estás tratando de cumplir la ley. Espero que no te pongas a pensar, decir, ok, Jesús te salvó, Él te mostró su amor y ahora vas a ver cómo agradas tú a Dios a través de los mandamientos de Moisés, a través de la ley de Dios. No, ya Jesús lo hizo por ti. Ahora solo cree en Jesús. Aprende ese pacto, nuevo pacto que Pablo habla en las cartas de Pablo. Aprende el evangelio de Dios, que Jesús es Dios, que Jesús te salvó, pagó el precio. Él cumplió la ley. Él es el único que puede cumplir la ley. Así que no intentes tú cumplirla como los Gálatas. Los Gálatas estaban tratando de cumplir la ley de Dios a como diera lugar, pero no podían. Así que eso es todo por el día de hoy. Creo que Dios te va a bendecir. Estas palabras van a deshacer fortalezas que en tu mente se destruyen. Y la bendición, el amor de Dios va a fluir, la paz de Dios va a fluir sobre ti, la vida va a fluir sobre ti, en el nombre de Jesús. Si estás en Facebook, hazle like al Facebook. Si estás en YouTube, hazle like al YouTube. Ayer estaba viendo un programa donde se puede transmitir en vivo a más de 30 plataformas. Hay otra aplicación, porque yo grabo lo edito y lo subo a Facebook y lo subo a YouTube, pero cuando uno hace un live se publica a diferentes plataformas, y hay una plataforma que se llama Periscope, que es famosa. Son usuarios que graban en vivo, es más para los que graban en vivo. Entonces, plataformas como esa, como YouTube Live, como Facebook Live, todas esas se pueden grabar instantáneamente en un solo momento. Así que es algo que estoy pensando en el futuro, para el futuro, hacer en el nombre de Jesús, para transmitir algo que da vida. Eso es mi intención y esa es mi creencia, de que lo que te transmito este video no es solo porque no tengo nada que hacer y es cuarentena y digo yo, ok, vamos a ver si les gasto el tiempo y vamos a que me escuchen un rato. No, yo pienso que esas palabras son vida, son espíritu y son vida para ti, y van a transformar tu vida, van a cambiar tu vida en el nombre de Jesús. Así que si estás en Facebook, hazle like, comparte estos videos. Si estás en YouTube, suscríbete al canal, comparte los videos, hazle like. Y eso es todo por el día de hoy. Dios te bendiga. Te veo mañana. Bye.